A las 4:53 de la madrugada, en un punto perdido del Caribe, un solo avión de combate le demostró a toda una fragata de guerra y a todo un país lo que significa realmente la palabra impotencia en el mundo militar moderno. En los próximos minutos no vas a ver una batalla de Hollywood. Vas a ver algo mucho más incómodo. Un comandante venezolano con 23 años de servicio, 185 marinos a bordo, misiles antiaéreos cargados, radar encendido, y aún así, completamente incapaz de hacer nada mientras un F/A-18 Super Hornet de la Marina de Estados Unidos lo humilla a menos de 30 metros sobre su propia cubierta. Si quieres entender de verdad qué ocurre cuando una potencia militar decide poner en su sitio a un país más pequeño en plena mar internacional, quédate hasta el final de este video. No olvides suscribirte al canal, dejar tu like y comentar desde qué país nos estás viendo. ¿Y qué crees que debería haber hecho Ramírez en el instante en que el avión estadounidense rugió a pocos metros sobre su cabeza? A las 4:17 de la madrugada, hora de Venezuela, el comandante José Ramírez está de pie en el puente de mando de la fragata Almirante Brión, mirando hacia el horizonte negro del Caribe mientras apura el cuarto café de la noche. Hay algo inquietante en ese silencio antes del amanecer. Ese silencio espeso que solo existe en alta mar, cuando la guardia nocturna mantiene el buque en marcha con la rutina silenciosa de quienes han repetido el mismo procedimiento miles de veces. La fragata, un buque de la clase Lupo, que Venezuela compró hace años y luego modernizó con sistemas de defensa más recientes, navega a velocidad de crucero y 8 nudos, unos 33 km/h, a unas 125 millas de la costa venezolana hacia el norte, en una zona que, técnicamente, se considera aguas internacionales, aunque sigue dentro de la zona económica exclusiva que Caracas reclama con firmeza. Ramírez, oficial de la Armada con 23 años de servicio y más de 800 horas de mar en buques de superficie, fue elegido para mandar esta misión precisamente por su historial de sangre fría bajo presión. Su dotación, 185 hombres y mujeres, representa lo más preparado que la Armada venezolana puede desplegar. Los operadores de radar han entrenado durante meses en instalaciones de países aliados. Los artilleros tienen certificaciones internacionales. Los ingenieros son capaces de mantener en servicio sistemas que muchas marinas occidentales ya consideran obsoletos, pero que Venezuela ha sabido prolongar gracias a la creatividad y a la necesidad. La misión oficial es una patrulla de rutina: patrullar soberanía, vigilar pesca ilegal y mostrar presencia naval en una zona donde la tensión entre Venezuela y Estados Unidos ha escalado a niveles inéditos en décadas. Pero Ramírez sabe, igual que cada miembro de la tripulación, que no hay nada de rutina en esta navegación. En las últimas 6 semanas, la actividad naval y aérea estadounidense en el Caribe se ha disparado de forma alarmante, un portaaviones cruzando a solo 300 kilómetros de la costa venezolana. Aviones de patrulla marítima, P-8, Poseidón, orbitando durante horas en espacio aéreo internacional. Destructores clase Arleigh Burke, apareciendo en las pantallas de radar venezolanas con una frecuencia que solo puede interpretarse como una campaña de presión calculada. Estados Unidos está enviando un mensaje, y el mensaje es muy claro. Podemos aparecer aquí cuando queramos, donde queramos, y ustedes no pueden hacer absolutamente nada para impedirlo. Sobre el papel, la fragata Almirante Brión impresiona. Desplaza 3.500 toneladas a plena carga y va armada a tope. Su pieza principal es un cañón naval Otto Melara de 127 mm, capaz de disparar hasta unos 23 kilómetros, aunque la eficacia real contra blancos móviles es bastante menor. Además, lleva 8 misiles antibuque Otomat, que pueden golpear objetivos de superficie a unos 180 kilómetros de distancia, convirtiendo al buque en una amenaza creíble para cualquier buque de guerra que se acerque demasiado. En defensa aérea,
La fragata monta el sistema de misiles Aspide, la versión naval de un misil tierra-aire italiano, que ofrece una burbuja de protección contra amenazas en un radio de unos 15 km. A esto se suman cañones antiaéreos de 40 mm y 30 mm colocados en puntos estratégicos alrededor de la cubierta, junto con lanzadores de contramedidas capaces de disparar bengalas y chaff de aluminio para engañar misiles enemigos. El sistema de radar del buque es quizá el punto más destacado tras las últimas modernizaciones. El radar de vigilancia aérea, RAN 11L, de la empresa neerlandesa Signal, puede detectar blancos aéreos hasta unos 150 kilómetros en condiciones ideales, mientras que el radar de dirección de tiro puede seguir múltiples amenazas a la vez y guiar tanto misiles como artillería hacia el objetivo. El sistema de guerra electrónica instalado el año pasado permite detectar emisiones de radar enemigas a distancias incluso mayores que el propio alcance de detección activa, dando una alerta temprana de amenazas que se aproximan antes de que aparezcan en pantalla. Pero Ramírez es un hombre realista, no un optimista ciego que vive de consignas. Entiende perfectamente lo que esas capacidades significan cuando enfrente está la máquina militar de Estados Unidos. Washington no manda fragatas a patrullar el Caribe. Manda destructores con sistema Aegis, capaces de seguir cientos de blancos a 400 kilómetros. Manda cazas de quinta generación con capacidad furtiva, que pueden aparecer en tu radar solo cuando ya es demasiado tarde. Manda submarinos nucleares capaces de pasar meses sumergidos y lanzar misiles de crucero desde posiciones que el sonar venezolano jamás detectará. Esa asimetría no es solo considerable, es absoluta, total, imposible de discutir. A las 4:53 de la mañana, el teniente Marcos Silva, oficial de guardia en el radar, detecta algo en la pantalla. Un eco aéreo acaba de aparecer en el límite exterior del alcance, a unos cientos de 21 metros al norte de la posición del buque. La velocidad marcada es de 900 km/h, la altitud estimada de 6.000 pt, y la trayectoria indica que el blanco vuela directamente hacia su posición. Silva sigue el procedimiento estándar. Marca el eco como no identificado y empieza a registrar sus parámetros de vuelo. Durante los 2 minutos siguientes, observa que ese contacto mantiene un rumbo recto hacia la fragata, sin desviarse ni un solo grado. Ramírez es informado de inmediato. Sube al centro de combate, donde las pantallas de radar ahora muestran el blanco con mayor claridad a medida que se acerca. A 90 km/h, el sistema de identificación automática intenta clasificar el objetivo según su patrón de vuelo y su firma de eco radar. El computador ofrece 3 posibilidades: un avión de patrulla marítima P-8 Poseidon, un avión de guerra electrónica EA-18G Growler o un caza polivalente FA-18 Super Hornet. Los 3 son aviones estadounidenses, algo que no sorprende a nadie en el puente. Ramírez ordena transmitir por la frecuencia internacional de emergencia. El operador de comunicaciones, un suboficial de voz calmada incluso bajo presión, lee cada palabra con cuidado. Aeronave no identificada que se aproxima desde el norte a la fragata venezolana en aguas internacionales. Identifíquese y exponga sus intenciones. Está entrando en la zona de vigilancia de la Defensa Aérea de Venezuela. Se solicita confirmar intención pacífica. No hay respuesta. El contacto sigue acercándose. Ahora está a 70 kilómetros. Ramírez siente el primer pinchazo real de inquietud. No es raro que aviones estadounidenses sobrevuelen la zona, pero normalmente responden a las comunicaciones. Aunque solo sea para recordar su derecho a operar en espacio aéreo internacional, el silencio de hoy es distinto. Es deliberado, calculado para generar exactamente la incertidumbre que él está sintiendo. Ordena elevar el nivel de alerta a condición 2, lo que significa que todo el sistema de armas debe energizarse y quedar listo para activarse en cuestión de segundos. Aunque nadie tiene permiso para abrir fuego sin su orden directa, los artilleros corren a sus puestos. El sistema de misiles Aspide
inicia su secuencia de preparación, mientras el cañón principal gira levemente hacia el norte, siguiendo el eje de aproximación del blanco. La tripulación ha ensayado estos procedimientos incontables veces en ejercicios, pero ahora es distinto. Esta vez es real, y cada persona a bordo lo siente hasta en los huesos. A 50 kilómetros, el objetivo comienza a perder altura. Pasa de 6.000 menesta más en menos de 4 minutos. Una razón de descenso que deja claro que se trata de una aproximación deliberada, no de un simple tránsito. Ramírez transmite de nuevo, esta vez con un tono más duro. Aeronave de Estados Unidos ha sido detectada descendiendo en dirección a la fragata venezolana. Está violando las normas de seguridad de vuelo. Se le ordena mantener su altitud actual y cambiar rumbo inmediatamente hacia el este o el oeste. Silencio. Solo silencio en el canal de radio. Ese tipo de silencio que anuncia algo que Ramírez sabe que no le va a gustar. 30 kilómetros. El radar por fin tiene datos suficientes para una clasificación definitiva. Es un FA-18 Super Hornet, caza de ataque de la Marina estadounidense, capaz de superar los 1900 km/h y de transportar una carga letal de armas aire-aire y aire-superficie. Lo que el radar no puede decirle a Ramírez es si ese avión lleva misiles antibuque o no. Aunque él está obligado a asumir que sí, un Super Hornet con carga completa puede ir armado con misiles AGM-84 Harpoon, con un alcance de más de 100 kilómetros, más que suficiente para hundir una fragata como la suya desde una distancia a la que casi todos sus sistemas defensivos serían inútiles. El avión sigue bajando. A 20 kilómetros aquí, ya solo vuela a 500.000 metros de altura. Muy bajo y muy rápido. Ya acelerado por encima de los 1.000 km/h. Esto no es, en absoluto, una simple aproximación de reconocimiento. Es otra cosa, algo completamente distinto. Ramírez siente el estómago hacerse un nudo mientras su mente intenta procesar todas las implicaciones. El piloto estadounidense está construyendo un perfil de ataque a baja cota. El tipo de aproximación que solo utilizas cuando quieres reducir al mínimo el tiempo de reacción de las defensas enemigas. A 15 kilómetros, Ramírez toma una decisión que lo cambia todo. Ordena activar el radar de dirección de tiro, iluminando directamente al FA-18 con pulsos de alta potencia, proporcionando los datos de puntería precisos necesarios para lanzar un misil. Es un paso de escalada enorme, que transforma una situación de mera detección pasiva en una amenaza activa. En el lenguaje de la guerra aeronaval, apuntar un radar de tiro a un objetivo equivale a encajarle en la cara una pistola cargada. Todavía no has disparado, pero ya cruzaste la línea entre observar y adoptar una postura de combate. En la cabina del FA-18 Super Hornet, el mayor Ryan Blackwood ve cómo su sistema de alerta radar estalla en avisos. Luces rojas parpadean. Un tono agudo y penetrante atraviesa los auriculares, y un mensaje grande aparece en la pantalla. Radar de dirección de tiro. Bloqueo de objetivo. El computador identifica automáticamente la fuente como un sistema naval de control de tiro venezolano, y calcula que el avión está siendo iluminado por un radar con capacidad para guiar un misil directamente hacia su posición. Blackwood, un piloto con 2.300 horas de vuelo y veterano de 16 misiones de combate en Oriente Medio, no es precisamente alguien fácil de asustar, pero aún así siente cómo se le acelera el pulso mientras analiza la situación. Ha recibido órdenes muy claras del mando aéreo ejecutar un vuelo rasante sobre la fragata venezolana para demostrar el derecho de operar en espacio aéreo internacional. Le advirtieron que los venezolanos se quejarían, que podían encender radares, que podían seguirlo, pero nadie dijo que se atreverían a apuntarle directamente con el radar de dirección de tiro. Eso es otro nivel de confrontación. Tiene varias opciones. Puede abortar el sobrevuelo, virar al este o al oeste y alejarse de la fragata, emitiendo al mismo tiempo un mensaje formal de protesta por el comportamiento hostil venezolano. Puede continuar como estaba previsto,
completar el paso a baja altura, mientras activa sus propias contramedidas electrónicas para degradar el radar enemigo. O puede hacer lo que su entrenamiento, su experiencia y, siendo sinceros, el orgullo de un piloto de caza le están susurrando al oído dejarles muy claro a esos venezolanos con quién se están metiendo. Elige la tercera opción. Empuja la palanca de gases hacia adelante y siente cómo los dos motores General Electric F414 responden al instante, cada motor, capaz de generar unas 10 kilo de empuje en potencia militar y unos 13.500 kilómetros con postcombustión. Ruge con una agresividad amenazante. El FA-18 acelera en menos de 20 segundos y Blackwood baja aún más, llevando el avión a solo 100 metros sobre la superficie del mar. A esa altitud ridículamente baja, a la fragata venezolana le resultará casi imposible mantener un enganche de radar estable. Las ondas de radar rebotan en la superficie del agua generando un fenómeno conocido como sea clutter, ruido de mar, que hace extremadamente difícil distinguir el blanco real del eco falso. Además, a 100 metros de altura, Blackwood está volando por debajo del horizonte radar de muchos sistemas navales, apareciendo y desapareciendo en pantalla mientras el oleaje y la curvatura de la tierra distorsionan aún más la detección venezolana. En el puente de la fragata, Silva ve cómo su pantalla se convierte en un caos. El blanco que hasta hace un momento seguía claramente, ahora parpadea dentro y fuera del área de detección. Su posición exacta deja de poder definirse con precisión. Silva intenta reajustar la configuración del radar, alternando entre distintos modos de búsqueda. Pero el avión estadounidense está explotando hasta el límite cada debilidad del sistema, a 10 km de distancia. Silva pierde por completo el eco del blanco durante casi 5 segundos, una eternidad cuando algo se te viene encima a más de 400 metros por segundo. Ramírez se aferra al borde de la consola táctica mientras sigue la pantalla. Sabe perfectamente lo que está a punto de pasar. Y también sabe que no tiene forma de detenerlo. Sus misiles Aspide necesitan un enganche de radar continuo para ser eficaces, y esa solución de tiro acaba de colapsar. Su artillería antiaérea tiene mejores probabilidades contra un blanco a baja cota, pero requiere por lo menos 3 segundos para calcular una solución de disparo aceptable. 3 segundos, que él no tiene. El FBI. TOW Super Hornet emerge del ruido de mar en el radar cuando ya solo está a 5 kilómetros, volando ahora a 1. 600 kilómetros, a una altura ridícula de apenas 70 metros. Blackwood ve la fragata venezolana con absoluta claridad. La silueta gris oscuro del buque resalta sobre el azul profundo del mar antes del amanecer. Puede distinguir a los marinos en cubierta, ver las piezas de artillería girando desesperadas para intentar seguir su vector de aproximación, ver la estela blanca que deja el buque mientras trata de cambiar de rumbo a 3 kilómetros. Blackwood ejecuta una maniobra que ha practicado cientos de veces, pero nunca antes contra un blanco real capaz de devolver el fuego. Baja aún más, llevando el Super Hornet a solo 50 metros por encima de las crestas de las olas, una altura a la que cualquier error mínimo en los mandos o una ráfaga de viento inesperada bastaría para estrellar el avión contra el mar a velocidad letal. Luego, cuando está a unos 2 kilómetros, tira con fuerza de la palanca y lanza el avión en una trepada brutal con un ángulo de unos 60 grados. Los dos motores rugen al máximo mientras entra la postcombustión, inyectando combustible directamente en los gases de escape para generar un empuje descomunal. El FA-18 se dispara hacia arriba como un cohete, ganando alrededor de 1000 metros de altitud en menos de 10 segundos. Las fuerzas G aplastan a Blackwood contra el asiento. Su traje anti-ig presuriza automáticamente para evitar que la sangre abandone el cerebro, y los músculos se le tensan al límite mientras lucha por mantener el control en medio de una aceleración extrema. En la cima de la trayectoria, a unos 1000 metros de altura y justo encima de la fragata, Blackwood realiza un roll,
un giro axial completo, haciendo rotar el avión sobre su eje longitudinal mientras pasa por encima del buque venezolano. Es una maniobra acrobática pura, totalmente innecesaria desde el punto de vista táctico, pero extremadamente eficaz como demostración de superioridad y desprecio. El mensaje es cristalino. Puedo hacer lo que quiera, cuando quiera y como quiera. Y ustedes no pueden hacer absolutamente nada para impedirlo. El rugido casi supersónico del paso del FESA-18 golpea al buque como un martillazo físico. Los marinos en cubierta se agachan por reflejo. Algunos caen al suelo, mientras el estruendo de los motores a máxima potencia atraviesa el casco de acero. Los ventanales del puente vibran con violencia. En uno de ellos aparece una fina grieta causada por la onda de presión. En el centro de combate, los operadores se aferran a las consolas, mientras todo el buque parece temblar bajo el impacto de la onda de choque generada por el vuelo a muy baja altura. Ramírez observa impotente, dividido entre la rabia y la parálisis, mientras el avión estadounidense completa la pasada. Acelera hacia el norte, gana altura de seguridad y se aleja como si no hubiera pasado nada. Todo el encuentro ha durado menos de 2 minutos desde que el FEA-18 entró en la zona de detección cercana del radar hasta que volvió a desaparecer en el borde de la pantalla. 2 minutos suficientes para demostrar, de manera brutal y definitiva, lo absolutamente inútil que resulta intentar defenderse frente a un adversario con ese nivel de ventaja tecnológica y de entrenamiento. Pero lo que Ramírez todavía no sabe, lo que nadie a bordo de la fragata puede imaginar en ese momento, es que ese primer vuelo rasante no fue más que el preludio. Blackwood todavía no ha terminado. En realidad, apenas está empezando. El piloto estadounidense traza un amplio circuito de unos 20 kilómetros de radio, ganando de nuevo altura hasta los 6.000 metros mientras revisa todos los sistemas. Todo está perfecto. La temperatura de los motores dentro de los parámetros. Los mandos responden con precisión. El combustible suficiente para otra pasada más. Y por eso decide hacerlo otro acercamiento. Esta vez más bajo, más rápido, más agresivo. Ramírez, por su parte, ha tomado una decisión que marcará el rumbo de todo lo que viene. Envía un informe preliminar al mando superior, describiendo la pasada hostil y solicitando instrucciones sobre cómo proceder. Mientras espera respuesta, no ordena apagar el radar de dirección de tiro. El sistema sigue iluminando el espacio aéreo alrededor del buque, buscando amenazas y manteniendo una postura de defensa activa. Ese detalle, la decisión de mantener el radar en emisión, es lo que convierte un incidente diplomático incómodo en algo mucho peor. Blackwood interpreta que el radar venezolano siga emitiendo como un desafío constante. Desde su perspectiva, ya le apuntaron con un sistema de armas en la primera pasada. Y ahora ese sistema sigue encendido, sigue radiando, sigue siendo una amenaza teórica para cualquier avión estadounidense en la zona. La adrenalina de la primera maniobra todavía le corre por las venas. El ego de un piloto de caza ha sido tocado. Y una parte de él, una parte que quizá no debería reconocer, quiere demostrar algo más. Quiere dejar claro que puede repetir la jugada, pero de forma más perfecta, más espectacular, más aplastante. Completa el circuito y comienza la segunda aproximación. Esta vez desde el oeste en lugar del norte. Desciende de forma aún más brutal que antes, llevando el Super Hornet a solo 30 metros por encima de las olas. Una altura que lo vuelve prácticamente invisible al radar hasta el último segundo. Empuja los gases al máximo, acelerando hasta 1.700 kilómetros, muy cerca del límite de seguridad para vuelo a baja cota, donde la densidad del aire al nivel del mar genera una resistencia enorme y somete al fuselaje a tensiones extremas. En la fragata, Silva recupera el eco justo cuando el blanco está ya a unos 12 kilómetros, emergiendo de pronto del ruido de mar como un fantasma que toma forma. Grita la alerta. ¡Contacto aéreo! Aproximación rápida desde el oeste. Altitud extremadamente baja.
Velocidad 1700 km/h. Distancia 11 km cerrando. Ramírez siente cómo se le hiela la sangre. 11 kilómetros a 1700 km/h. Significan menos de 25 segundos hasta el punto de cruce. Si el piloto estadounidense ha activado cualquier tipo de arma, si esto es realmente el inicio de un ataque, tienen menos de medio minuto para reaccionar. Lanza la orden. Todos los sistemas defensivos a máxima alerta. Autorizada la activación de contramedidas. Preparar artillería antiaérea para fuego defensivo. Los artilleros de los cañones de 40 mm giran las piezas hacia el oeste, mientras sus sistemas de control de tiro se esfuerzan desesperadamente por encontrar una solución de disparo contra un blanco que se les viene encima a una velocidad absurda. Los lanzadores de contramedidas inician sus secuencias, listos para disparar nubes de chaff y bengalas infrarrojas que, en teoría, podrían desviar misiles entrantes. El oficial de armamento coloca la mano sobre el interruptor que autoriza abrir fuego, esperando la última palabra de Ramírez. Pero Ramírez está congelado entre las dos decisiones más difíciles de su vida. Si da la orden de disparar y derriba un avión estadounidense en aguas internacionales, prácticamente estará desencadenando una guerra. Venezuela perdería esa guerra rápido, de forma total, y él pasaría a la historia como el comandante temerario cuya acción provocó la destrucción de su país. Sí, por el contrario, no da la orden de abrir fuego, y se trata realmente de un ataque. Su fragata será hundida. Se perderán 185 vidas, y él será recordado como el comandante cobarde que dejó que destruyeran su buque sin resistir. En esos 10 segundos de duda, mientras el F-18 se lanza directo hacia ellos, Ramírez envejece 10 años. Puede sentir la mirada de cada uno de los oficiales en el puente. Todos esperan su orden. Todos se preguntan qué va a hacer su comandante en ese instante. Un instante que puede decidir no solo su carrera, sino también el destino de todo un país. Blackwood pasa justo por encima de la fragata, a una altura de apenas 28 metros. Tan bajo que la turbulencia de sus motores literalmente levanta agua del mar en una nube de espuma. Esta vez no tira del avión hacia arriba para hacer acrobacias. Mantiene esa altura de muerte, rugiendo sobre la cubierta a una velocidad que hace que el tiempo parezca detenerse para los marinos venezolanos, que levantan la vista en un terror absoluto. El estruendo es apocalíptico. El sonido de los dos motores a máxima potencia, cruzando a menos de 30 metros, genera una onda de choque que golpea directamente a quienes están en cubierta, lanzándolos contra barandillas y equipos. Muchos cristales alrededor de la superestructura estallan. Varios equipos electrónicos sensibles sufren vibraciones tan violentas que algunos componentes se dañan y empiezan a fallar. Un miembro de la tripulación en la cubierta superior pierde el equilibrio. Cae desde unos 3 metros hasta la cubierta inferior y se fractura el brazo al impactar. Pero lo peor no es el daño material. Lo peor es el golpe psicológico. Cada persona en ese buque acaba de experimentar el extremo de la impotencia, ser el blanco de una demostración de fuerza frente a la cual no tienen ningún medio eficaz de respuesta. Han sido intimidados, humillados, tratados con el mismo desprecio con que un león mira a un ratón. Y todos lo saben. Todos sienten la quemadura de la rabia impotente, de la humillación, de esa sensación de enfrentarse, sin ningún filtro, a la fragilidad propia. Ramírez, aún en el puente, con las manos aferradas a la consola hasta poner los nudillos blancos, no dio la orden de abrir fuego. Eligió la prudencia antes que el orgullo, la supervivencia antes que el honor, el realismo antes que la ilusión del nacionalismo militante. Y en los días siguientes, esa decisión será cuestionada por superiores que no estuvieron allí, que jamás sintieron el pánico primario de aquel momento, que no comprendieron la imposibilidad absoluta de la situación a la que él se enfrentó. El F-18 acelera hacia el norte, gana altura de seguridad
y Blackwood siente cómo la ola de adrenalina empieza por fin a bajar. Ha ejecutado las 2 pasadas sin cometer errores. Ha mostrado de forma espectacular la capacidad de su fuerza aérea y ahora regresa al portaaviones, donde casi con certeza será a la vez felicitado y reprendido por haber llevado la misión más allá de los márgenes previstos. Pero las consecuencias de esos 2 minutos de caos sobre el Caribe se irán propagando en ondas durante semanas, incluso meses. Venezuela enviará una nota diplomática de protesta formal, alegando violación de la seguridad de la navegación internacional. Estados Unidos responderá que sus aviones tienen pleno derecho a operar en espacio aéreo internacional y que fue Venezuela quien escaló al activar un radar de dirección de tiro. Los analistas militares discutirán las tácticas empleadas, preguntándose si Blackwood actuó de forma irresponsable o simplemente audaz. Políticos de ambos lados utilizarán el incidente para impulsar sus propias agendas, presentándolo como prueba de la agresión del otro. Para la tripulación de la fragata Almirante Brión, las consecuencias serán mucho más concretas y cercanas. Varios marinos desarrollarán síntomas de trastorno de estrés postraumático tras el incidente. El tripulante con el brazo roto tendrá que ser evacuado y operado. El radar, dañado por las vibraciones, necesitará ser reemplazado, con un coste nada menor. Y Ramírez pasará muchas noches en vela, repasando su decisión, preguntándose si realmente hizo lo correcto, aun sabiendo que jamás tendrá una respuesta definitiva, porque la historia la escriben los vencedores y, en este choque, no hubo ningún triunfo venezolano que contar. Este incidente también deja al descubierto verdades incómodas sobre la correlación real de fuerzas militares entre ambos lados. Los sistemas de defensa de la fragata Almirante Brión, sobre el papel, siguen siendo un paquete de capacidades respetable: radar de vigilancia, radar de dirección de tiro, misiles antiaéreos, artillería automática, sistema de guerra electrónica, en desfiles y memorias oficiales. Esos números se presentan como prueba de que el buque puede proteger el cielo sobre su propia cubierta. Pero bastaron 2 minutos frente a un solo piloto estadounidense en un FA-18 para que toda esa arquitectura de confianza se viniera abajo. Lo que parecía suficiente en los diagramas tácticos resultó ser solo una capa muy fina cuando el enemigo es quien elige la hora, la trayectoria y la altura de la aproximación. El radar, vendido como capaz de seguir blancos a 150 kilómetros en condiciones ideales, perdió repetidamente el contacto a distancias que la teoría consideraba seguras. El Sea Clutter, la curvatura de la Tierra, la altura ridículamente baja y la velocidad absurda del FA-18 transformaron la pantalla en un parpadeo constante, donde el objetivo aparecía y desaparecía como un fantasma. Los misiles Aspide, descritos como el escudo que cubre al buque en un radio de 15 kilómetros, en la práctica jamás tuvieron una ventana de enganche suficientemente estable para ser lanzados. Cualquier orden de disparo apresurada habría arriesgado encender una guerra que Venezuela no podría ganar, sin ni siquiera garantizar un impacto. La artillería antiaérea no se quedó atrás. En los ejercicios de tiro real, las dotaciones podían disparar con calma contra blancos lentos, con trayectorias previsibles. Todo bajo un guión preparado de antemano, pero ante un blanco que vuela entre 30 y 50 metros sobre el mar, lanzado a más de 1.600 km/h, todas las reglas cambian. El sistema de control de tiro necesita varios segundos para calcular una solución medianamente aceptable. El FA-18 solo necesita unos segundos para pasar por encima, generar una onda de choque suficiente para romper cristales, dañar equipos, derribar marineros y desaparecer en el horizonte. Los artilleros siguen en su puesto, con la mano en el disparador, pero el tiempo ha sido secuestrado por el enemigo. Nada de eso es culpa de la tripulación, ni siquiera de un par de componentes electrónicos. Es la consecuencia directa de la asimetría,
Un lado posee una industria de defensa capaz de invertir miles de millones en radares, sensores, motores, armas. El otro intenta alargar la vida útil de sistemas envejecidos con paquetes de modernización ingeniosos pero limitados. Un piloto estadounidense con más de 2.000 horas de vuelo. Experiencia real de combate y respaldado por una red de entrenamiento, simuladores y mando. Simplemente es un tipo de adversario que ningún ejercicio estándar de la Armada venezolana reproduce con fidelidad. Un Fasta A-18 Super Hornet con 2 motores F-14, radar de matriz activa, pods de guerra electrónica y una carga flexible de misiles. Es una plataforma de ataque diseñada desde el origen para quebrar defensas de alcance medio. Frente a eso, la Almirante Brión es, en el mejor de los casos, un casco de 3.500 toneladas que debería operar protegido por una red de defensa aérea y apoyo propio, no aislado en alta mar, cara a cara con un enemigo en el aire sin paraguas superior. En las semanas posteriores al incidente, la Armada venezolana no encerró sus buques en puerto. Al contrario, aumentó el ritmo de las patrullas. Fue tanto una decisión militar como política. Caracas necesitaba demostrar que no se dejaba intimidar hasta el punto de abandonar las aguas que considera parte de su zona económica exclusiva. Cada vez que la Almirante Brión u otra unidad cruzaba la línea de las 12 millas. El mensaje era claro: seguimos aquí. Aunque sepamos que, si las cosas se descontrolan, la balanza se inclina hacia el otro lado. Estados Unidos respondió como responde una superpotencia, incrementando la presencia, pero manteniendo el lenguaje legal de operaciones normales en aguas internacionales. Aviones de patrulla, P-8, E-2F/A-18, aparecían cada vez más en los registros de radar venezolanos. Destructores clase Arleigh Burke, buques de apoyo e incluso contactos sonar ambiguos que podrían ser submarinos componían un paisaje de presión constante. Se formó un patrón de encuentros repetidos, buques venezolanos emitiendo advertencias por canales internacionales, aviones estadounidenses guardando silencio o contestando en términos fríos que se encontraban dentro de la legalidad, para después ejecutar un vuelo bajo que hacía vibrar toda la estructura del barco. Para la comunidad de analistas militares, el caso Almirante Brión F/A-18 se convirtió rápidamente en un ejemplo real de lo que significa la guerra aeronaval moderna. Confirmó que la combinación de tecnología superior y entrenamiento superior genera una ventaja que no se anula con voluntad ni con consignas patrióticas. Un país puede hablar de su determinación para defender la soberanía, pero si no tiene velocidad, altura, sensores y presupuesto a la misma escala, esa determinación solo sirve para mantener la posición mientras el adversario lo humilla, no para equilibrar el combate. El incidente también expuso la brecha entre la capacidad sobre el papel y la capacidad en la realidad. Sistemas que se consideran suficientes en campos de tiro controlados y en reportes técnicos se revelan torpes cuando el enemigo se dedica a romper cada una de las suposiciones del manual. Cuando el dueño de la iniciativa es el que puede escoger altura, velocidad y momento del acercamiento. La pregunta, ¿qué tan fuerte es esta arma?, cede su lugar a otra más incómoda. ¿Quién está escribiendo las reglas del enfrentamiento, más allá de la técnica? El episodio demuestra el peso psicológico de tomar la iniciativa absoluta en 2 minutos. Blackwood no solo inutilizó, en la práctica, los sistemas de la fragata, también golpeó directamente la autoestima profesional de 185 personas. Pasaron de creer que, si seguían el procedimiento, el buque estaría protegido, a aceptar una verdad brutal: hay enemigos para los que todos los procedimientos actuales son insuficientes. Esa sensación, ser convertido en blanco sin tener ninguna herramienta efectiva para responder, deja cicatrices más profundas que cualquier grieta en el cristal del puente. Sin embargo,
La lección más difícil de tragar se encuentra en otro nivel, en las confrontaciones entre actores con capacidades tan desiguales. El lado más débil casi nunca tiene opciones bonitas. Si Ramírez hubiera ordenado abrir fuego, es muy probable que su nombre apareciera en los libros como el hombre que encendió una guerra que su país no podía ganar. Sí, como hizo, decide no disparar. Debe aceptar que su fragata sea utilizada como escenario de una demostración de poder extranjera y, después, enfrentar las preguntas amargas de quienes nunca estuvieron allí, cuando los motores rugieron a menos de 30 metros sobre sus cabezas. Retirarse habría sido interpretado como debilidad. Permanecer en la zona es una invitación a nuevas exhibiciones de fuerza. Dilemas similares no se limitan al Caribe. Se repiten en el mar de China Meridional, cerca de Kaliningrado, alrededor del estrecho de Hormuz. En todos esos lugares, los países más pequeños están aprendiendo la misma lección que Ramírez comprendió en el puente. A veces tu misión no es ganar en el sentido clásico, sino seguir existiendo, seguir presente, seguir mostrando tu bandera en el mapa marítimo. Incluso sabiendo que, si todo estalla de verdad, la balanza se inclinará de forma brutal. Y esa es una forma de coraje silencioso de la que rara vez hablan los noticieros, los discursos oficiales o los rankings de poder militar. En las semanas posteriores al incidente, Ramírez se hundió en la amargura ni cayó en un resentimiento ciego. No culpó al radar, ni al buque, ni a sus propios marineros. En cambio, fue deslizando su manera de ver el mundo hacia una forma de realismo templado en el fuego, aceptar la asimetría gigantesca, pero sin renunciar a sus propios estándares profesionales. Entendió que el honor naval no desaparece solo porque te toque estar en el lado débil de la balanza. Desaparece cuando empiezas a mentirte sobre lo que está pasando ahí fuera, o cuando dejas de tomarte en serio tu trabajo. En las investigaciones internas y en los informes que envió al alto mando, Ramírez repitió una idea central. La tripulación cumplió. El equipo de radar siguió al blanco hasta el límite mismo del sistema. Los artilleros se mantuvieron en posición, esperando la orden de fuego hasta el último segundo. Los técnicos sostuvieron a flote a un buque envejecido a pesar de la falta de repuestos. El barco funcionó en frío, según el procedimiento. Nadie entró en pánico. Nadie pulsó el botón equivocado. Las decisiones que él tomó, si se separan del sentimiento de humillación, eran, en términos estrictamente racionales, las menos malas dentro de un abanico de opciones, en el que la posibilidad de ganar era casi nula. La realidad de fondo, sin embargo, seguía intacta. Ramírez comandaba una fragata que valía unas cuantas decenas de millones de dólares, sostenida por un presupuesto de mantenimiento al límite, apenas suficiente para evitar que los sistemas se vinieran abajo. El buque estaba servido por marineros que, en los países donde se fabrican las armas que ellos operan, serían considerados directamente pobres. Viven en compartimentos estrechos, comen menús repetitivos, envían parte del sueldo a familias que habitan barrios con calles llenas de baches y cables enredados. Y aún así, cuando la alarma suena a las 3 de la madrugada, hay quien salta de la litera para bajar a la sala de máquinas. Hay quien se pone el chaleco, el casco, y sale a cubierta en medio del viento salado para tomar su puesto de guardia. Al otro lado del horizonte, la realidad es completamente distinta. Pilotos como Blackwood despegan desde grupos de combate de portaaviones que cuestan 11,000 millones de dólares. Vuelan aviones que cuestan alrededor de 60 millones cada uno, respaldados por un sistema de entrenamiento cuyo presupuesto anual supera el presupuesto de defensa entero de Venezuela. Detrás de ellos hay redes de satélites, plataformas de inteligencia, comunicaciones seguras y logística global. Cada vez que uno de esos pilotos ejecuta una maniobra sobre la Almirante Brión, hay cientos de personas, ingenieros, mecánicos, oficiales de operaciones, analistas tácticos trabajando para que ese gesto aparentemente espontáneo
sea en realidad el resultado de una cadena de preparación casi perfecta. En los titulares internacionales, todo eso suele reducirse a unas pocas líneas frías. Casa estadounidense se aproxima a buque venezolano. Caracas presenta nota de protesta. Detrás de esos titulares hay una brecha gigantesca entre dos mundos. De un lado, una flota sancionada, con falta crónica de repuestos, obligada a canibalizar equipos, sacar piezas de un buque para que otro pueda seguir operando. Del otro, una máquina militar global capaz de mantener presencia constante en todos los océanos, relevando buques, aviones y tripulaciones casi sin pausa. En ese contexto, el hecho de que la fragata de Ramírez siguiera zarpando dejó de ser un simple asunto técnico. Se convirtió en una elección con carga política. Cada patrulla, cada barrido de radar, cada reporte de contacto con aeronaves o buques extranjeros tenía dos capas de significado. La capa técnica, recopilar datos y mantener capacidad de vigilancia marítima. La capa política, enviar el mensaje de que Venezuela sigue ahí, incluso cuando todos saben que, en una confrontación abierta, la balanza se inclinaría brutalmente hacia el otro lado. Es una forma de resistencia silenciosa. No es la resistencia que hunde portaaviones, ni obliga al enemigo a retirarse varios cientos de millas. No altera el número de misiles en inventario, ni reduce la cantidad de satélites en órbita. Pero sí afirma que el solo hecho de seguir saliendo, seguir izando la bandera, seguir encendiendo el radar, seguir negándose a abandonar las aguas que consideras tuyas, ya tiene un valor político y moral propio. Es un tipo de valor que no se mide en tubos lanzadores ni en toneladas de desplazamiento, sino en la cantidad de veces que un buque sigue dejando el muelle en silencio, aun cuando todos entienden que, si la guerra estalla de verdad, seguramente será de los primeros en caer. Si este tipo de análisis detallado y frío sobre tensiones militares reales y sobre las dinámicas complejas detrás de los encuentros asimétricos en alta mar te resulta interesante, te invito a suscribirte y quedarte con nosotros. Cada semana, desmenuzamos incidentes similares. No solo contamos qué pasó sobre el mar o en el cielo, sino que preguntamos por qué pasó. ¿Qué revela sobre las capacidades militares actuales? ¿Qué dice de la estrategia de las potencias y qué significa para la estabilidad regional y para un orden internacional que cambia constantemente? No contamos estas historias para alimentar el odio ni para glorificar la guerra. Lo hacemos para ir pelando capa por capa la realidad, los límites de la tecnología, las ilusiones de la propaganda, los cálculos fríos que se esconden detrás de los discursos encendidos. Cuando entiendes por qué un F-18 puede humillar a una fragata sin disparar un solo misil, también entiendes por qué los conflictos en el mar de la China Meridional, en el Caribe, en el Ártico o en el Golfo son tan peligrosos, aunque el 99% de las veces se queden en aproximaciones, vuelos bajos, bloqueos de radar y notas diplomáticas. Si este video te ha dado una perspectiva que los medios tradicionales rara vez ofrecen, deja tu like, comparte y cuéntanos en los comentarios desde qué país nos ves y cómo percibes estos encuentros en el mar y en el aire que, poco a poco, configuran la relación entre países con fuerzas armadas profundamente desiguales como Venezuela y Estados Unidos, como los estados pequeños del mar de la China Meridional frente a grandes potencias navales, o como esas naciones medianas obligadas a maniobrar entre bloques rivales. La historia del comandante Ramírez y de su fragata no terminó aquella mañana en el Caribe. Siguió recibiendo órdenes de patrulla. Siguió llevando su buque a aguas disputadas. Siguió escuchando el rugido de motores estadounidenses cruzando sobre el mástil. Siguió observando las estelas blancas de buques extranjeros cortando la zona económica exclusiva que su país reclama. Cada vez, tuvo que calcular de nuevo dónde estaba la línea que separa demostrar determinación de encender una cadena de acontecimientos que su bando no podría controlar. Siguió tomando decisiones imposibles,
como todos los comandantes de primera línea que representan a países pequeños en un orden internacional dominado por gigantes militares. Y si multiplicamos su historia por cientos de oficiales al mando en decenas de naciones distintas, obtenemos un fragmento muy real del mundo en que vivimos hoy, un mundo incómodo, lleno de aristas, pero que merece ser mirado de frente, comprendido a fondo, analizado con calma y debatido con la seriedad que exige. Porque detrás de cada punto en una pantalla de radar hay una persona real, una familia, un rostro que puede desaparecer de la mesa familiar si una orden de fuego llega unos segundos antes o después. Detrás de cada vuelo rasante, de cada enganche de radar, de cada cambio de rumbo a distancia peligrosa, hay decisiones de vida o muerte tomadas por seres humanos concretos, con sus propios miedos y su propio orgullo. Son esas pequeñas historias, juntadas una a una, las que nos revelan lo frágil que es. En realidad, eso que llamamos poder militar moderno, una fuerza capaz de sacudir regiones enteras, pero también de quedar al borde del desastre por un tirón de palanca de un piloto o por un instante de duda en el puente de mando de un buque perdido en la noche del Caribe. Y, por encima de todo, nos recuerdan que todos los mapas militares, al final, están dibujados con destinos humanos.